Sistema de proyecciones centrales o cónicas. Perspectivas a un punto de fuga. Cátedra de Planimetría de las carreras de licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Tema del día, que es la representación de este cuerpo en una perspectiva a un punto de fuga. Como ya hemos visto en la clase anterior, para hacer la perspectiva a un punto de fuga de este cuerpo necesitamos primero dibujar la vista superior del cuerpo, luego posicionar elementos claves que son los centros o conos de proyección. Me estoy refiriendo a que tenemos que posicionar el observador y tenemos que definir la ubicación del punto de fuga. Entonces, como acá con la lámina yo tengo un límite, sé que este ancho de 5 centímetros que tiene el cuerpo tiene que quedar comprendido dentro del ángulo visual dentro del ángulo visual de 30 grados. Entonces, puedo poner el observador por aquí y puedo tomar un apartamiento, es decir, el cuerpo en vista superior lo puedo tomar a partir de aquí más o menos. Muy bien. Entonces, definida esa distancia, trazo por acá una línea que me va a servir de referencia, que incluso la podría definir como la línea de pantalla. Entonces, Profe, sí, ¿puede repetir de nuevo en qué parte va el observador? fíjate lo que dice. Yo sé que el cuerpo tiene 5 centímetros de ancho. Entonces, marco un punto. Digo, el observador lo voy a parar acá. Ahí que esté el observador, ¿de acuerdo? Es más, lo vamos a reforzar al observador. Es el punto. El punto donde se ubica el observador. Entonces, en ese punto está mi observador. Para que nadie se equivoque, lo escribimos. Entonces, esto es observador. ¿Ok? Como sé que el cuerpo tiene 5 centímetros de ancho, estoy haciendo esta cosa grotesca. ¿Ven? Tengo los 5 centímetros de ancho. Es más, estoy dejando cierto margen de tolerancia. Y marco un punto. A partir de ese punto, con el que establecí una distancia donde el cuerpo va a quedar comprendido, trazo esta línea horizontal, que es más, podría ser perfectamente nuestra línea de pantalla. Bien, a partir de aquí puedo representar este cuerpo. Voy a trazar una línea de proyección visual. En esta línea de proyección visual se va a ubicar nuestro observador y nuestro punto de fuga. Pero para tener una referencia, a ver, vamos a dibujar la vista superior del cuerpo. Si esto lo ponemos centrado, esto tiene 5 centímetros de ancho. Acá tenemos un apartamiento de 3 centímetros. Entonces podemos dibujar esta vista superior. Perfecto. Esto de acá para acá. Vamos a tener que marcar 5 también. Ajá, ese es 50. Y este acá 50 nuevamente. Esto de acá se proyecta. Muy bien, entonces esto tiene un quiebre acá a los 30 milímetros. Esto ya lo podemos ir reforzando, estos trazos. Para decir, esto es la vista superior, ¿te queda claro? No hay ninguna duda. Yo no soy construcción accesoria, ¿eh? Yo juego de titular acá. Entonces, graficamos de este modo. ¿Qué me queda por representar? Que todavía no está. El plano inclinado. Esto implica un apartamiento de 1,5 centímetros en proyección. Y a partir de aquí tenemos la representación en vista superior de este cuerpo. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces tengo la ubicación del observador, la ubicación del cuerpo que queda comprendido dentro de ese ángulo visual de 30 grados.
Vamos a trazar, fíjense, ni mido. Así a ojo, me gustó por acá. Trazo una línea horizontal, que vamos a decir, esta línea horizontal es nuestra línea de tierra. Vamos a poner para este ejercicio el observador a una altura de 2 centímetros. Entonces, a 2 centímetros de altura pongo la altura del observador, que coincide con la altura de lo que denominamos línea de horizonte. Línea de horizonte. Acá estamos. Donde se intersecta la línea de proyección visual del observador con la línea de horizonte que tengo acá, tengo el punto de fuga. Muy bien, vamos a marcar este punto de fuga. Le vamos a dar un poquito de jerarquía. Este es nuestro punto de fuga. Hasta acá estamos. Tengo el geometral completo. Observador, línea de ángulo visual de 30 grados, que fue lo que marcamos. Y hasta acá vengo con esto. No hay conflicto hasta ahí. Simple, ¿verdad? Vamos a repasar algo. Trazamos la línea de pantalla en la cara anterior del cuerpo, o sea, en esta vista frontal, que perfectamente la podría sombrear. A ver, con este lápiz, que tiene una mina más gordita. Vamos a decir, este plano que tengo aquí, lo vamos a representar en la perspectiva a un punto de fuga en su verdadera magnitud. Porque en esta perspectiva a un punto de fuga, el cuerpo está ubicado de una posición ortogonal con respecto a la línea de proyección visual del observador. Entonces, este primer plano, por estar en contacto con la línea de pantalla que tracé acá, a partir de la línea de tierra hacia arriba, va a estar representado en verdadera magnitud. Así que, vamos con eso. El ancho de 5 centímetros no lo vuelvo a tomar. Directamente proyecto las dimensiones que tengo acá representadas en vista superior. Así que, a partir de estas dimensiones, a partir de estas dimensiones, trazo línea de proyección, ¿de acuerdo? Acá tenemos este quiebre, que esto viene por acá. Muy bien, lo primero que hago es establecer el punto de contacto, el ancho de la base, con la línea de tierra. Entonces, de acá hasta acá, ahí tengo el ancho de la base. Después, ¿qué sucede? Tengo este quiebre que se proyecta hasta 1,5 centímetros de altura. Muy bien. Marcamos con el escalímetro y medimos aquí 1,5 centímetros de altura. Ese quiebre lo marcamos acá, es esta arista que ya queda aquí definida. Muy bien. Y esto en ancho quiebra hasta la línea que tenemos acá representada en la vista superior, que hemos hecho la proyección en vertical hacia la perspectiva. Así que desde este punto proyectamos hasta acá y hasta ahí está el quiebre. Desde este otro lado, ¿qué tenemos? Esta altura, esta arista que avanza hasta los 3,5 centímetros de altura. Por lo tanto, tomamos el escalímetro acá y representamos 3,5. Marcamos el punto. Ven cómo marco el punto. No es una rayita, ni una bolita, ni un mamarrachito. Apoyo el lápiz y giro. Y marco un punto. De esta manera lo que voy a poder obtener es mayor representación en la construcción, mayor precisión en la construcción de los gráficos. Así que esto viene hasta acá. Y ahora terminamos de cerrar las aristas, que acá nos queda representado en verdadera magnitud y de frente, como si estuviéramos representando el sistema Monge. Ajá, pero eso es lo único que está en verdadera magnitud. Porque el resto de todos los puntos que definen las aristas que componen los planos
que en unión materializan este volumen, a partir de ahora cambian de dimensión. Pasan a la dimensión de la perspectiva. Y las magnitudes son relativas a la distancia que ocupen en el espacio con respecto al observador. ¿Ok? Entonces atento con esto. Willy, si vos me cantás cómo estaban las denominaciones y le ponemos los puntos. No tiene, por lo menos en la guía no tiene. Ajá. Bueno, entonces le vamos a inventar nosotros los puntos. Vamos a decir que acá, en primer plano, vamos a ir dando la vuelta. Acá tengo el punto A, que se superpone con el A'. Vamos a decir que allá en la otra esquina tengo el punto B, superpuesto con el punto B'. Que acá tengo el punto C, superpuesto con el C'. El punto D, superpuesto con D'. Que acá voy a tener un punto G y un punto G', que acá voy a tener un punto F, que voy a tener acá un punto H y H', y que acá voy a tener un punto I, y nada más. Entonces vamos a poner estas letras acá. Este es el punto D y este es el punto D'. Este es el punto A y este es el punto A'. Este es el punto F. Allá atrás, escondido atrás de la solidez del cuerpo, voy a tener el punto B. Y acá arriba, a la vista, voy a tener el punto B'. Acá voy a tener el punto H. Y aquí arriba voy a tener el punto H'. Acá tengo el punto C en la base. Y aquí arriba el punto C'. Y me falta el punto I, que va a ser este vértice del plano inclinado. Ajá, y me están faltando el punto G y el punto G' más arriba. ¿Hasta acá me van siguiendo con todas estas denominaciones? ¿Voy muy rápido? ¿Les parece bien? ¿O sigo en este modo rápido y furioso? Así, Bueno, espectacular. Entonces, ¿qué hemos hecho acá en perspectiva? Tenemos representado acá el punto A, que en proyección se superpone con el punto B, pero el punto B va a estar en perspectiva. Así que acá tengo el A, acá tengo el punto D, acá tengo el punto D', acá tengo el punto G, tengo el punto G' y acá tengo el punto A'. Y no tengo ninguno más. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el punto A de la base, que es un punto conocido. Vamos a empezar representando la base. Vamos a buscar dónde se encuentra en el espacio el punto B. Acá estoy en vista superior. Ahí tengo el punto B, que es aquel que tengo escondido allá atrás. ¿Cómo aparece este punto B'? B en la perspectiva. Entonces, fíjense, el punto B, este de la base, pertenece a la recta AB. La recta AB es una recta paralela a la construcción del punto de fuga. Es paralela a la línea de proyección visual con la que definí el punto de fuga. En perspectiva, esa recta AB va a ser una línea de fuga que va desde el punto A que conozco al punto de fuga. Entonces, en esa línea de fuga, desde A al punto de fuga, se va a ubicar el punto B. ¿Dónde se va a ubicar? A ver, que aparezca. Entonces, necesito hacer una línea de proyección desde el punto B que tengo acá en la vista superior. Desde el punto B, tiro una línea de proyección visual al observador. ¿De acuerdo? Va a esta línea de proyección visual y donde esa línea de proyección visual se corta con la pantalla, marco el punto. A partir de ahí, proyecto en vertical hacia la perspectiva y donde esta línea de proyección se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto B en el espacio. ¿Qué tal? Espectacular. Repasamos. Tengo que ubicar el punto B, que acá lo tengo en vista superior, en la perspectiva.
el punto B forma parte de la recta AB. La recta AB en perspectiva va a ser una línea de fuga que parte desde el punto A hacia el punto de fuga. Ahora, en esa línea de fuga se va a ubicar el punto B. ¿Dónde? Para ubicar ese punto B hago desde la vista superior el trazado de una línea de proyección visual hasta el observador. Donde corta con la pantalla marco el punto. A partir de ahí lo proyecto en vertical a la perspectiva y donde esa proyección en vertical se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto B en el espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, está el punto B ahí definido. Podemos sacar el punto C desde el otro extremo. Este punto C, ¿dónde lo ubico? ¿Cómo empiezo? Primero identificando que el punto C pertenece a la recta CD. AD lo conozco, lo tengo aquí en verdadera magnitud. Entonces, voy a trazar una línea de fuga desde D hacia el punto de fuga. Entonces, desde D trazo una línea de fuga, desde D al punto de fuga, línea de fuga. En esta línea de fuga se va a ubicar el punto C, este punto C. ¿Dónde? Desde el observador trazo una línea de proyección visual que va desde C al observador. Donde esta línea de proyección visual corta con la pantalla, marco el punto. A partir del punto de intersección de la línea de proyección con la pantalla, trazo una línea de proyección en vertical a la perspectiva y donde esta línea de proyección visual intersecta con la línea de fuga, tengo el punto C en perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, para que no nos queden ahí una sumatoria de puntos sueltos, lo que podemos hacer es ir uniendo. B se une con C, B se une con A, pero como son contornos ocultos, los vamos a representar como corresponde con línea de trazo. ¿De acuerdo? Y de acá para acá también. De acá para acá también, al punto de fuga. Hasta ahí vamos. Tengo el punto B, el punto C ya en perspectiva. Y en perspectiva quedó representada la cara inferior, la base de apoyo del cuerpo. Bueno, tenemos que definir con qué cuerpo, con qué punto seguimos. ¿Quieren que saquemos el punto B'? El punto B', que es el que se superpone en perspectiva con la proyección de B. El punto B' está superpuesto con el punto B de la base. Entonces, en la perspectiva nos va a quedar en esta misma línea de proyección que ya hicimos acá. Ajá. Pero la altura es de 5 centímetros. Allá no puedo medir 5 centímetros, porque eso está más lejos que el observador. Entonces, la altura de 5 centímetros la voy a medir acá a partir de la línea de tierra y sobre la proyección del plano de pantalla donde está la verdadera magnitud del cuerpo. Entonces, desde la línea de tierra hacia arriba, marco los 5 centímetros de altura. En la misma línea de proyección de A y A'. Ahí tengo la proyección en el espacio de la altura de los puntos B'. Entonces, a partir de este punto que marqué acá, la altura en verdadera magnitud, voy a proyectar una línea de fuga al punto de fuga, desde este punto que viene la altura. En esta línea de fuga viajan los 5 centímetros de altura en el espacio. A medida que se alejan del observador, ustedes pueden ver cómo se va reduciendo la magnitud. Bueno, pero eso no es que viaja tanto. Va hasta acá nomás. Hasta la línea de proyección en vertical de B. Entonces, a partir de acá, donde esto se intersecta, ahí
con la línea de fuga, en ese lugar, tengo el punto B'. Abajo está B, arriba está B'. Muy bien. Ahora podemos definir el punto F. Este punto F, que también está a 5 centímetros de altura, esos 5 centímetros de altura vienen viajando acá por esta línea de fuga. ¿Dónde se ubica el punto F? Para esto volvemos a proceder, como indica el método. Desde F proyectamos una línea hacia el observador, donde se intersecta con la pantalla, marcamos el punto, y desde acá proyectamos en vertical a la perspectiva, donde esta línea de proyección en vertical se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto F en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, F se une con A', que ya lo tengo A'. Ahora tengo F. F se une con A'. Así que acá en la perspectiva, sin discutir mucho, lo unimos. Aplicamos método. ¿De acuerdo? F se une con B' en la altura. Pero, atento, ese es un contorno que va a quedar oculto. Por lo tanto, lo vamos a representar, y se me ve otra vez el peluquín. Vamos a representar esto con línea de trazos. Me están llegando mensajes a dos manos. Y esa cara lateral, esta cara lateral que tengo acá en vista superior, queda representada en perspectiva, ya. Bueno, podríamos sacar perfectamente para definir este plano inclinado la posición del punto I. Acá tengo este punto I. El punto I está a 5 centímetros de altura. Observan. Este punto I. Profe, Sí, antes que siga, ¿le puedo preguntar algo? sí, claro. ¿Cómo se intersecta F con B? Ahí es línea de trazo. ¿Y con A? ¿No? Con ¿Se marca algo, no? FA es una línea de trazo continuo, porque es esta. Ajá. Esta queda como contorno visible. En perspectiva, FB' va a quedar en línea de trazo porque la altura del plano inclinado me va a tapar. Ahora lo vas a ver cuando lo construyamos. Por eso quiero construir este plano inclinado. Fíjate, para hacer este plano inclinado, que lo podríamos sombrear en este otro sentido, podemos sombrear esto así. Muy bien, fíjate. De este ¿Sería como un triangulito chiquito, sería? no queda como un trapecio, pero ya lo vas a ver. Escucha, mira. Este plano inclinado, que es un rectángulo acá, queda conformado por los puntos A', F', G', que ya los tengo, y me falta definir la posición del punto I en la perspectiva. Fíjate, ahora vamos a la perspectiva. El punto A' lo tengo, F lo tengo, G lo tengo. Me falta ver en qué parte del espacio se ubica este punto I, que está a 5 centímetros de altura, y si vos te pones a ver, está en una línea de apartamiento de 3 centímetros con respecto a F. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 3 centímetros de apartamiento entre A y G. Este apartamiento entre F e I, que son 3 centímetros, es el mismo apartamiento que tenemos entre A' y G'. ¿Ves? Entonces, este apartamiento de 3 centímetros ya lo tenemos acá. Lo que necesitamos marcar en verdadera magnitud, ¿dónde están los 5 centímetros de altura? Acá en perspectiva. Este es el camino metódico. Yo voy a explicar este método y después les voy a explicar cómo podemos abreviar pasos y economizar tiempo. Pero lo que no podemos dejar de hacer ahora es marcar. Entonces, en verdadera magnitud, desde la línea de tierra y a 3 centímetros de apartamiento, es la altura de I. ¿De acuerdo? Pero acá adelante estoy marcando la altura. Esa altura va a viajar a partir de este punto que marqué en el espacio hacia el punto de fuga, en esta línea de fuga,
viajan los 5 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se ubica I? I está ubicado acá en la vista superior. Entonces, desde I trazo una línea de proyección al observador, donde esta línea corta con la pantalla, marco el punto, y a partir de ese puntito lo proyecto al espacio, y donde corta con la línea de proyección, tengo el punto en el espacio. Y ahí está I. Yo les dije que les iba a enseñar un modo abreviado. Fíjense. I pertenece a la recta FI. FI es una recta perpendicular a la línea de proyección visual del observador. O sea, es ortogonal a la línea de proyección del observador. Entonces, perfectamente desde F, esas proyecciones ortogonales, acá en perspectiva, van a ser líneas horizontales. Y este es un contorno visible, que yo lo puedo marcar ahí, y como ustedes pueden observar, me coincide perfectamente con el trazo que hice a método. Y ahora me queda unir, ahora vamos a hacerlo con este lápiz más grueso, y lo uno con G, esto lo remarcamos con una línea de trazo más gruesa, y lo uno con F, y ahí me queda el plano, este plano inclinado, me queda representado en perspectiva. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende bien? Yo no sé quién preguntaba. Brenda. Brenda, ¿qué tal? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, fantástico. Entonces, ya que estamos con estos puntos, podríamos ubicar los puntos H y H'. Fíjense, eh, el punto más fácil de hacer de todos es el punto H'. Porque conozco, para trazar, ya tengo por ejemplo la línea de proyección de I. H' pertenece a la recta H'I. Ya tengo trazada la línea de fuga donde va a estar esa línea. Y tengo la altura en perspectiva de H', que me la da B'. Vamos a hacer el método abreviado, el método canchereado. Desde B', que lo tengo ahí en el espacio, trazo una línea de proyección horizontal, donde esa línea de proyección horizontal se corta con la línea de fuga que tracé desde I. En ese punto va a estar H'. Si no, la otra es aplicar el método. Desde H', trazo una línea de proyección al observador, donde se corta con la pantalla, marco el punto, desde donde se marcó el punto, proyecto en vertical a la perspectiva, y donde corta con la línea de fuga, tengo el punto H' en el espacio. Ajá. Ahora tomamos desde B, la línea de proyección de la arista, unimos este punto B', H', y tengo el punto este H' ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, H' ya lo tengo, está acá. Vamos a definir el punto H. El punto H, que es este de acá atrás, ¿ven? Pertenece a la recta GH. Al punto G lo conozco, es este. Entonces, para definir H, tengo que trazar una línea de fuga que parte desde G al punto de fuga. Desde G trazo al punto de fuga, esta pequeña línea de fuga que va desde G al punto de fuga. Ahí. Muy bien. Y H' lo tengo ahí arriba. Así que desde H', que ya tengo la línea de proyección, bajo con línea de trazo hacia esta línea de fuga. Y en ese lugar voy a tener el punto H. Esto con esto se une, también con línea de trazo, pero ya estamos... Me falta unir el punto I con el punto H'. I que tengo acá arriba con H'. Y esta es línea de trazo, pero es tan reducido el espacio que me entran dos trazos nomás. Y... ajá, no lo terminé todavía. Me queda definir el punto C'. Es el único punto que nos está quedando ubicar. El punto C',
que se superpone con el punto C. ¿Ven? C' está arriba de del punto C a 1,5 de altura. C' pertenece a la recta C'D'. Entonces, esta recta C'D' va a ser una línea de fuga que vamos a trazar desde D', que es el punto que conozco. Desde acá trazamos una línea de fuga al observador, donde esa línea de fuga se intersecta con la proyección en vertical del punto C. Recuerdan que para C habíamos hecho la proyección desde C al observador, donde cortaba con la pantalla, levantábamos en vertical. Así que en esta línea de proyección, donde se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto C' en el espacio. Y ahora lo que solamente me queda es unir C' con H. Y lo que tengo que unir es C' con D'. Pues me quedó esto con un escaloncito. Y de este modo estamos terminando la perspectiva al representar en línea de trazos la arista, que es un contorno oculto, la arista C' en vertical. Y con esto nos queda representada la perspectiva a un punto de fuga de este cuerpo geométrico.